Hola, el tema de hoy lo llamo China y la guerra silenciosa por el control de la industria automotriz. Ustedes saben que durante casi 100 años la industria automotriz tuvo tres grandes reyes, tres grandes emperadores. Los Estados Unidos, por supuesto, Alemania y Japón. De allí salieron nombres importantes y se definieron generaciones enteras. Toyota, Mercedes-Benz, Ford Motor Company, BMW, Honda, Volkswagen. Estas compañías no solamente eran fabricantes de automóviles, estas compañías eran símbolos nacionales, era un orgullo industrial, era el verdadero poder económico y allí estaba representado prestigio tecnológico. Pero algo comenzó a cambiar y cambió extremadamente rápido. Mercedes vio perder sus ganancias en un 28%. Porsche de repente perdió más del 90% de su beneficio en un solo año. Stellantis, que es el grupo dueño de Jeep, Fiat y Peugeot, reportó también pérdidas gigantescas. Y Volkswagen anunció el despido de miles de empleados. Detrás de todos estos golpes aparece repetidamente el mismo nombre, BYD, de aquí en adelante BYD, una empresa china que hace apenas 20 años fabricaba solamente baterías baratas. Y aquí es donde está la historia, que se vuelve verdaderamente surrealista, porque en el 2003 la idea de que BYD pudiera competir algún día contra Tesla era una idea absurda. Incluso el mismo Elon Musk se rió de ellos en televisión cuando le hicieron la pregunta. Hoy nadie se ríe, porque BYD vende más vehículos eléctricos que cualquier otra empresa en el planeta, así como lo escuchan. Y la pregunta ya no es si China puede competir. La pregunta es, ¿estamos viendo el reemplazo completo del viejo orden industrial occidental? Porque esto no es simplemente una historia de automóviles eléctricos, esto es una historia sobre poder industrial, sobre subsidios estadales, sobre geopolítica, sobre control tecnológico y posiblemente sobre el futuro económico del planeta. Soy Tulio Rodríguez y les pido un favor y es que se tomen un momento, le den like al video y se suscriban al canal, ya que esto es un mundo de diferencia para nosotros, nos ayuda y nos permite seguir adelante. Muchas gracias. BYD comenzó en 1995. Su fundador era Wang Quanfu, que era un ingeniero químico, oigan bien, que pidió prestados apenas unos $40,000 y comenzó fabricando baterías recargables en Shenzhen, allá en China. Nada muy glamoroso, pero Wang entendió algo antes que la mayoría de la gente, y es que el futuro del automóvil no era el motor, era la batería. Entonces, mientras Occidente seguía obsesado con los caballos de fuerza, China comenzó a obsesionarse con el almacenamiento energético. Y en el 2003 ocurrió algo que parecía una locura, y es que BYD compró una fábrica estatal que estaba quebrada de automóviles. Los inversionistas pensaron que el señor Wang había perdido la cabeza, que estaba loco, y las acciones cayeron violentamente. La, em- la prensa, toda la prensa financiera china se burló de él, pero Wang estaba viendo algo que los otros todavía no eran capaces de entender. Todos intentaban electrificar un automóvil. Él intentaba construir un automóvil alrededor de la batería. Y esa diferencia terminó siendo gigantesca. Ahora, más bien la mayoría de la gente cree que BYD ganó simplemente porque China fabrica barato, pero eso no explica todo lo que pasó. Muchas compañías chinas tenían mano de obra barata y sin embargo desaparecieron. BYD hizo algo mucho más profundo. Aquí les estoy explicando lo que es el fenómeno chino y cómo eso ha transformado todo. Primero, decidió fabricar
prácticamente todo internamente de la compañía: baterías, semiconductores, motores, electrónica, software. Mientras que, por ejemplo, Tesla o Volkswagen dependían de cientos de proveedores que estaban en distintas partes del mundo externo. BYD construyó una integración vertical gigantesca. Eso es cuando tú mismo haces todos los procesos internos en tu propia planta. Y cuando llegó la crisis global de los chips en el año 2021, la industria automotriz quedó paralizada en todo el mundo, menos BYD, porque BYD fabricaba sus propios chips, mientras los otros detenían la producción, ellos seguían creciendo. Segundo, apostaron por, hay una diferencia entre los híbridos, los carros híbridos, hay algunos que se autogeneran la misma carga y hay otros que se enchufan a la electricidad. Y esto fue brillante y fue muy, muy práctico. Mientras Silicon Valley promovía vehículos que fueran 100% eléctricos, BYD entendió que cientos de millones de personas en China todavía no tenían una infraestructura de carga adecuada, no había dónde cargar los vehículos y entonces construyeron vehículos híbridos que podían funcionar con electricidad y gasolina. De manera que mientras estabas en la semana en la ciudad, todo eso funcionaba con electricidad y cuando salías de la ciudad, que tenías que tener distancias más largas, funcionaba con gasolina. En el caso de Occidente se pensó que esa era una solución inferior, pero resultó ser la solución correcta para millones de consumidores reales en el campo práctico. Y el tercer punto es que desarrollaron una batería muy famosa, que era la batería Blade, que era una batería más barata, más segura y era más durable. Y aquí es donde viene la ironía grande, la ironía enorme que viene años después. Tesla, con todo aquel comentario, aquella superioridad de antes, terminó comprándole baterías a BYD. Sí, la empresa de la que Elon Musk se burló terminó suministrándole tecnología de baterías a Tesla. Pero aquí es donde la historia cambia completamente de tono, porque la versión oficial dice BYD triunfó gracias a la innovación. Eso es parcialmente cierto, pero no es toda la verdad, como todas las cosas que tienen que ver allí. La realidad es mucho más incómoda. Entre el año 2015 y el año 2020, BYD recibió aproximadamente 4.300 millones de dólares en subsidios directos del gobierno chino. Y eso es solo lo visible, porque hay muchas otras cosas. Ellos tuvieron acceso a terrenos gratuitos, préstamos estatales al 0%, beneficios fiscales, contratos públicos garantizados, subsidios directos a los compradores. En algunos momentos, los analistas estimaban que BYD recibía entre 2 y 4.000 dólares en apoyo estatal por cada vehículo producido. Piensa en eso por un momento y entonces pregúntate cómo compite contra eso Mercedes-Benz o Toyota, cómo compite cualquier otra empresa privada contra un estado completo. Entonces aquí entramos en algo que es mucho más grande. BYD no es solo una empresa. BYD es parte de lo que se llama la estrategia industrial de China. Es el famoso plan chino que busca dominar sectores estratégicos globales, como es la parte de tecnología, de batería, de semiconductores, los vehículos eléctricos, energía limpia. Y honestamente, Occidente reaccionó tarde, muy tarde. Y cuando Europa estaba hablando de aranceles, la maquinaria china ya estaba funcionando a escala global. Y ahora todo esto suena como una historia imparable. Pero desde 2025, porque toda historia tiene dos lados, comenzaron a aparecer las grietas. Y algunas grietas son muy preocupantes, porque hay una firma de investigación independiente que aseguró que la deuda real de BYD pudiera ser muchísimo mayor que lo que reportaban oficialmente. Parte de esa deuda estaría escondida a través de lo que es financiamiento a proveedores. En otra palabra,
Lo que sucede es que BYD estaría eventualmente usando a sus proveedores como una especie de banco invisible. Además, aparecieron denuncias sobre prácticas que eran muy cuestionables, como por ejemplo registrar vehículos nuevos a nombre de empresas relacionadas. Entonces luego los vendían como usados con 0 kilómetros. Eh, Esto ayuda obviamente a inflar artificialmente las cifras de venta y genera una pregunta muy incómoda. Es ¿cuántos vehículos realmente fueron vendidos a consumidores reales? Muy en China pasan estas cosas y han pasado muchas veces. También comenzaron a aumentar los problemas de calidad, que se llaman los recall masivos por problemas de defectos de fábrica, defectos eléctricos, problemas electrónicos, muchas quejas de los consumidores. Y en ese momento las ganancias comienzan a desacelerarse. Incluso el mismo gobierno chino advirtió, la guerra de precios entre fabricantes no es sostenible de esta manera. Y entonces cuando Beijing empieza a decirle a sus propias compañías, bájenle un poco la intensidad, y es porque probablemente algo muy importante estaba ocurriendo detrás del telón. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que BYD va a colapsar? No, no necesariamente. BYD sigue siendo gigantesco, sigue vendiendo cantidades masivas de vehículos, sigue siendo uno de los actores industriales más importantes del planeta. Pero aquí es donde está el punto importante. Incluso si BYD fracasa, China, y aquí está la estrategia, ya aprendió cómo ejecutar ese tipo de estrategia. Y probablemente lo volverá a hacer, lo volverá a intentar, no solamente con los automóviles, sino también lo hará con la inteligencia artificial, lo hará con la robótica, con las baterías, con la energía, con la biotecnología, con los semiconductores. Y esto es lo que define el liderazgo del futuro, cuando tú lo hagas y lo hagas con tus reglas. Y eso cambia totalmente el tablero y el balance mundial, porque durante décadas Occidente asumió que el dominio industrial era permanente y absoluto, pero la historia demuestra algo muy peligroso. Ningún imperio, ningún imperio dura para siempre. Y tal vez, solamente tal vez, estamos viendo el comienzo de un cambio histórico mucho más grande de lo que la mayoría se imagina. Uno donde el centro industrial del mundo ya no está en Detroit, ni está en Stuttgart, en Alemania, ni está en Tokio, sino que esté en Shenzhen, allá en China. Y eso definitivamente podría redefinir la economía global por las próximas décadas. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en la próxima.